porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, porque llevo 1000 canciones apretadas en mi voz. Bienvenidos a su noticiero Estrato 1, 2 y 3. Y como siempre, nosotros estamos trabajando en pro de la cultura hace muchos años y seguimos porque creemos en la paz, creemos en la espiritualidad, creemos en que el hombre debe ser muy humano, que debe siempre conservar la solidaridad como valores importantes, la ética. Y pues hoy estamos en un programa más porque nuestra amiga Olga Consuelo Vargas nos ha invitado aquí, bueno, me dijo tenemos otro invitado muy especial. Olga, bienvenida y gracias por estar con nosotros y por apoyarnos en esta parte de la cultura que es tan difícil inyectarla en toda la población. Muy buenas tardes para todos, cordial saludo. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Venimos en una serie de programas culturales mostrando esa hermosa actividad cultural que tiene el Tolima, y entre ellas el invitado que traemos hoy es súper especial, el maestro Jorge Humberto Jiménez. Bien, Olga, ¿y usted por qué, qué fue lo que la animó a decir vamos a invitar al maestro? ¿Por qué lo vamos a invitar? Tuvo que haber tenido un valor muy especial porque usted ha tenido unos invitados de quilates, unos invitados con mucho conocimiento, gracias a Dios hemos tenido unos programas muy especiales. ¿Por qué dijo, bueno, Henry, vamos a invitar al maestro Jiménez? ¿Por qué? Bueno, porque el maestro Jiménez es una persona que le canta a la paz. Se construye paz desde el arte, la cultura. Y él en su trayectoria, algo que le he notado y que siempre le he admirado, es cómo canta de bonito. Y dije, Henry, lo invitamos al programa. Me gustaría que dentro de esos personajes que él estuviese, que nos acompañara y nos compartiera de esa trayectoria cultural tan bonita que él tiene. Y cómo le ha cantado al Tolima, y cómo le canta a la gente. Hermoso. Entonces quiero con ustedes también que quede un poquito de toda esa riqueza que el maestro tiene para entregarnos. Bien, Consuelo, pero a usted le faltó algo. Él le canta a alguien, a algo, que a usted le encanta mucho. Él canta un pijao. Porque él le canta. Se fija. Uy, usted la cogió. Consuelo, esa pregunta era para que Consuelo se me quedara callado, exacto. Pues es que canta un pijolillo por ahí. Uy, pero que le olvidó. ¿Qué pasó? No, pues es que eso tiene que salir en el transcurso del programa. Y no, personas, sí, pero como esa era la pregunta que le tenía a usted, bueno. Y una de las, ¿por qué lo tenemos aquí? Porque le canta a esta tierra y le canta al pueblo pijao. Entonces, aquí lo tenemos y con ustedes los dejo en compañía de Henry. Los dejo con el maestro Jorge Humberto Jiménez. Bienvenido, maestro. Soy del Tolima, verso de flores, rincón de aromas, libro sagrado de los moanes y matazonas, aquí en espigas arroz dorado de allá. Vamos entonces a presentar a nuestro gran invitado, que Consuelo pues hizo el honor de presentárnoslo. Maestro Jiménez, bienvenido a este espacio cultural del noticiero y me place mucho tenerlo aquí, maestro. Muy amable, Henry. Yo también me siento muy complacido, muy honrado de participar, máxime cuando se trata de estos espacios que quieren generar convivencia, cultura y paz. Qué bueno poderme sumar a esos propósitos. ¿De dónde es? Yo nací en un pueblito en Cundinamarca que se llama Ubaté, ahí cerca a Bogotá, en un sitio muy bello, pero mi familia es del oriente de Cundinamarca. Mis apellidos y mis ancestros están localizados en una región que se llama El Guavio, con poblaciones como Gachetá, Gama, Ubalá, Junín. Ese es el territorio, digamos,
de mis ancestros, pero pues obviamente que con Ubaté pues también obviamente los lazos de cariño y de recuerdos. Los estudios, maestro, ¿dónde? En Bogotá, toda mi actividad formativa de educación la hice en Bogotá, porque de hecho en Bogotá yo permanecí desde muy pequeño, desde los 4 o 5 años, hasta hace casi 30, que fue cuando me vine aquí para Ibagué. Lo que pasa es que ya tengo unos buenos calendarios encima, entonces la vida me alcanzó para estar una larga temporada en Bogotá y para ya cumplir también un buen tiempo ubicado en Ibagué. ¿Cuál fue la causa, maestro? Decir usted, me imagino que usted terminó sus estudios. ¿Qué profesión tiene, maestro? Yo hice estudios inicialmente de filosofía, soy licenciado en filosofía, después estudié publicidad en la Universidad de América y después viajé a los Estados Unidos, hice un máster, una maestría en educación y ya la actividad profesional la desarrollé un poco en un campo común a los medios de comunicación y a la educación. Yo trabajé con Sempro Radio y Televisión, trabajé con Acción Cultural Popular en la cadena Sotatensa, trabajé en Radio Fantasía, hice mucha actividad desde los medios de comunicación, pero siempre en espacios y en proyectos de tipo social y educativo. O sea, maestro, que usted leyó El Gran Teléfono, ¿se acuerda? Del periódico El Campesino. Naturalmente, el periódico El Campesino, pues, fue una de las innovaciones y fue uno de los medios de acción de ACPO para esa tarea formidable de educación popular a través de medios de comunicación con el apoyo de interlocutores personales, líderes y agentes de la comunidad. Es un trabajo admirable, para mí fue un aprendizaje y una escuela maravillosa esa permanencia en Acción Cultural Popular con la experiencia y con la ideología que puso, pues una entidad que fue pionera en lo que hoy conocemos como educación a distancia, en lo que hoy conocemos como educación no formal, en lo que hoy conocemos como educación virtual. Muchas cosas tuvieron su origen, su raíz, su primera semilla en esas experiencias de Acción Cultural Popular. Sí, claro, allí se hacía la primaria y por radio, en los campos, y era muy didáctico. Yo recuerdo toda esa época. Imagínense, yo compraba, mi abuela compraba el Campesino y yo a teléfono no me lo perdía porque esas historias eran buenísimas. No sé si Consuelo se acuerda de teléfono, no, pero esa lástima todo ese tiempo pasado que fue mejor. Entonces usted está en esta parte y ¿cuándo decide a Ibagué? Bueno, la circunstancia se dio porque como yo había estado siempre en estos procesos de tipo educativo y social, con todas estas entidades con las que trabajé, entonces el Comité de Cafeteros del Tolima me invitó para que evaluara sus acciones en términos de la educación rural y para que de pronto hiciera algunas propuestas de trabajo desde el Comité de Cafeteros, lo que ellos podrían hacer en favor de la educación rural. Entonces obviamente fue un trabajo supremamente interesante y yo lo asumí con todo el entusiasmo y todo el cariño. Me encanté con el descubrimiento del Tolima, vi en el Tolima como una muestra de lo que es Colombia en su totalidad, porque pues cubre como todos los territorios, todas las características de Colombia están representadas en el Tolima, con ese gran río al cual confluyen cerca de 20 y tantos otros ríos, con esa cordillera, con todas las montañas, con nevados y hasta con su mar pequeño que está allí en Prado, y esas tierras cálidas de sus valles y esas montañas y esas cumbres, pues es una geografía maravillosa y culturalmente también es de una diversidad admirable porque
ese norte pues tan paisa y ese sur tan opita y este centro tan combinado, boyacenses también hay buenos núcleos localizados. Entonces me encantó realmente ese descubrimiento y la experiencia del estudio sobre la educación rural y las posibilidades del comité para trabajar en la educación rural. Me dieron la posibilidad de quedarme después de hacer la evaluación a desarrollar las propuestas que yo había hecho al comité, entre ellas una recuperación de la educación rural y de la escuela rural como una entidad supremamente importante, y hicimos una campaña muy grande que se llamó Todo niño en el Tolima su primaria la termina. Los tolimenses vamos a lograrlo. Esa fue una campaña que movilizó muchos mensajes, que movilizó mucho liderazgo y que realmente activó de manera formidable el valor de la escuela rural como entidad importante, la visibilizó ante la opinión pública, ante los gremios, estableció puentes importantes de la escuela rural con la universidad. Fue un proceso muy bonito del que guardo enormes y gratos recuerdos. Y usted, maestro, lo noto tiene qué, pues excelente voz, porque ha trabajado lógicamente en comunicaciones, una voz excelente, muy pausado, tiene como un principio de haber sido como monje, como padre, tiene así como ese halo, y esa vida, eso yo no lo conozco todavía, pero sí, usted tuvo que haber estado por esos lados, ¿no es cierto? Vea qué curioso, no tuve que contarlo. Efectivamente, yo hice mi bachillerato y con lo de la filosofía fue en el contexto de un seminario en Bogotá. Entonces, esa experiencia pues también fue interesante en muchas cosas, en otras no tanto, debo decirlo, pero a la final me dejó experiencias muy gratas. De la que yo me gratifico más es de haber tenido ese contacto con la música gregoriana, que para mí fue también otro descubrimiento maravilloso, y creo que esa música siempre me tocó muy profundo y yo disfruté mucho todos esos himnos. Era la época además en que toda la liturgia era en latín, y entonces todos esos himnos y todas esas misas y todas esas ceremonias en latín y en canto gregoriano a mí realmente me conmovían, me llenaban profundamente, y me quedó ese buen recuerdo y esa sensibilidad, digamos, también desde ese punto de vista. ¿Pero qué lo llevó a no seguir esa ruta? Bueno, no, eso sí, muchas cosas, ¿no? Obviamente uno entra niño, en ese momento uno es muy influido por todo lo que le dicen los superiores, uno está dispuesto a creer y a aceptar, pero ya con el tiempo empieza uno a pensar con cabeza propia, empieza a ver los defectos de quienes son sus autoridades, empieza a encontrarles que no todo lo que dicen se ajusta a lo real, y de pronto ya pues obviamente también vi que ese mundo tan restrictivo, tan encerrado, de tanto principio de obediencia y de sometimiento, pues no iba con mi carácter ni ya con ideas que yo venía madurando de otro orden, y también vi que pues fuera del ambiente del seminario también podía haber labores meritorias y importantes y buenas para la sociedad, y eso fue lo que salí a buscar, y gracias a Dios creo que encontré en todas las experiencias de trabajo que pude desarrollar. ¿Tuvo algo que ver la teología de la liberación, que en ese entonces me imagino que estaba en boga el caso del padre de Torre Restrepo, el padre claro, Camilo, de muchos padres que vinieron aquí después de estar en Francia, en Alemania, se vinieron para acá y tomaron, incluso aquí existieron muchos padres que seguían esa teología.
Claro que sí, era el ambiente, era la novedad y era lo que se ebullía pues en el ambiente. Pero además de eso, yo hice la filosofía con los jesuitas en una facultad que se llamaba en ese tiempo Facultades Eclesiásticas de la Javeriana. Y en esa facultad, pues todos los compañeros, la mayor parte de los compañeros eran jesuitas, y los jesuitas, sabes tú, han sido siempre de mucho liderazgo en la temática social, y personajes de una gran inteligencia y formación. Entonces, ahí había obviamente el comentario y el estudio y el análisis de todas esas fuentes que empezaron a aparecer en la época como replanteamientos del papel de la iglesia, como replanteamientos de la educación misma como proceso, y todo eso circuló obviamente en todos los que estábamos en ese momento con mentes jóvenes abiertas también a conocer y aprender. También era el momento era la época de Teilhard de Chardin, era la época de Paulo Freire, muchos personajes que estaban influyendo en los cambios de sociales, básicamente. Entonces viene al comité, el maestro Jiménez sale a los municipios. Maestro, en esas correrías que tuvo, ¿qué municipio usted podría definir como un municipio como más solidario entre todos? Bueno, no, en cada recorrido que yo hice por cada municipio, en el norte, en el oriente, en el sur, era una experiencia maravillosa, pero supremamente maravillosa. En este momento recuerdo uno, pero no exactamente porque sea el mejor, pues lo era, es que todos eran muy buenos, pero me acuerdo pues por otro tipo de razones, una por el nombre. Era una vereda que se llamaba La Profunda. Y la vereda La Profunda, como su nombre lo indica, quedaba muy lejos, quedaba por allá, ¿cómo se llama este municipio? Al sur. Chaparral. Más allá, Chaparral, el municipio Río Blanco. Río Blanco, por allá de Río Blanco para allá. La Profunda, sí. Era La Profunda. Y entonces encontré una comunidad tan bonita, tan ordenada, tan organizada, tan deseosa de aprender y de saber, y que se había comprometido mucho con todos los procesos que estábamos nosotros impulsando. Otra de las innovaciones que en ese momento impulsamos fue el bachillerato rural in situ, que se llamaba Sistema de Aprendizaje Tutorial, y era la posibilidad de que los campesinos hicieran su bachillerato sin irse de su parcela. Es más, utilizando toda su experiencia y toda su finca y todas sus actividades como laboratorios de aprendizaje. La matemática, las ciencias, el español, se iban enriqueciendo con lo que él mismo hacía en su labor cotidiana. Tenían unos módulos, tenían unos tutores, iban periódicamente a hacer labor presencial. Era un poco el modelo también de las escuelas radiofónicas. Y entonces en esa vereda hubo una celebración muy linda que recuerdo con mucho afecto, y tal vez la razón es que hace un par de años me localizó una de las familias que tenía ese recuerdo de esa visita mía a su vereda. Entonces es la familia López, que ya está aquí en Ibagué, y me localizaron para decirme algo que me llenó el corazón de alegría. Me dijeron: maestro, nuestras niñas, la música que alimentó la infancia de nuestras niñas allá en la vereda La Profunda fueron los casetes que usted grabó y que repartió en las comunidades rurales, con un repertorio mío, porque pues debo contarte que mi trabajo ha tenido mucho que ver obviamente con la música, y empezó trabajando canciones para los niños. Entonces cuando estas niñas, que ya son ahora unas ejecutivas y unas personas muy importantes, profesionales, llegaron acá,
pues me dijeron, ¿se acuerda? No sé qué canción me mencionaron y yo se la canté. Y yo les canté la canción, creo que era la canción del vivero. Si quieres una matica, hay muchas para ver, por su color y su aroma, y por sus flores tal vez. Novios, petunias, rasos, geranios, rosas, claveles y helechos varios, bella helenas, margaritas, primaveras y amarantos, abotilón, rayo de sol. Mira, estos dientes son de león, hiedras, ficus, cintas, cactus, zulias, nerdos, cauchos, nardos. En el botón hay una flor, en el arrullo hay un capullo, en esa orilla una semilla, y así termina mi retahíla. Les canté yo a las niñas. No, pues imagínense. En la mitad de la canción ya ellas estaban cantando conmigo y prácticamente casi que los tres terminamos llorando, abrazados, porque fue una cosa muy emocionante. Entonces, claro, ellas se sabían todas las canciones que habíamos puesto en ese cassette. Oiga, maestro, entonces, ese es el nacimiento de lo que se llamó hace unos años la Escuela Nueva. Bueno, no, la Escuela Nueva, sí. Un proceso muy lindo, pero, sí, pero lo veo como idéntico. Claro, claro, mira, en el campo es que Henry, uno se nutre de todo lo que hay en el entorno. Entonces, a mí también me tocó la época de la Escuela Nueva en términos de su filosofía, pero de su estaba literatura. muy incipiente. Entonces, ¿no? Claro, seguramente uno va recogiendo de todo eso y pone en su... Claro, la Escuela Nueva era la escuela unitaria donde el maestro rural, es que eran cosas que se ajustaban a las realidades, era coger la realidad por donde es. Entonces, en una escuela rural, si bien le va, tiene un maestro, eso es una fortuna, eso son ya, y pensar que haya 5 maestros, uno para cada grado, eso infortunadamente no ocurre en el país. Entonces, desde mucho tiempo atrás, la escuela ya existía así. El maestro Felipe Rodríguez enseñaba geografía, español, matemática, enseñaba a leer, a los de allí les enseñaba esto, a los otros les enseñaba lo otro, porque no había más quien. Entonces era la escuela, eso es, y ese método de atender varios cursos a la vez y todo eso era una necesidad. Creo que todavía... Sí, todavía, claro. Claro, yo conozco en Ibagué, aquí todavía hay falta de mucha docencia, mucho profesor. Oiga, bueno, chévere. Ahora sí, entramos en la recta, no final, no, intermedio, y es la parte de la música. Dado que ya usted adelantó muchísimo. Pero si algo es conocido en Ibagué, el maestro Jiménez es porque hace canciones con mensajes. Con muchos mensajes, y sobre todo mensajes de tipo social. Canto un pijao, lo hemos visto también componiendo canciones de defensa del medio ambiente, defensa el árboles, la fauna, de la flora, del bosque, de nuestros ríos. Ese ha sido más o menos como es el eje, ¿no? El eje de sus composiciones. ¿Cuándo comenzó a componer esas canciones, maestro? Bueno, como lo mencionaba yo hace un rato, mi primera actividad en la música como compositor fue producir repertorio para los niños. Lo hice porque en esa época había una ausencia realmente de canciones para niños. Digamos, nuestra música popular, bambucos, pasillos, guabinas, cumbias, rancheras, el gran repertorio de esas músicas ha sido para los adultos, siempre. Los niños han estado casi siempre como destinatarios ausentes. Entonces es por eso que uno ve la mayor parte de las veces a los niños cantando canciones que son de adultos, de despecho y de amores y de cosas que no corresponden a su realidad. En este momento, en esta época, ya ha habido mucho compositor haciendo obras para niños, pero no era así en mis tiempos. Entonces realmente no había
todavía gente que estuviera componiendo para los niños. Y yo pensé que podía empezar un poco eso. Sobre todo se me ocurrió una idea que era tratar de aproximar a los niños de ese momento a los aires y a las características de nuestras músicas regionales. Y entonces hice una serie que felizmente y para mi complacencia sigue vigente y suena mucho, que es la serie de Niños y Ritmos Colombianos, donde están el Nené Bambuco, el Chino Pasillo, el Guambito Sanjuanero, el Pelao Vallenato, la Niña Cumbia, el Joropito, Niño Torbellino, una muestra amplia de aires y ritmos de las distintas regiones de Colombia en canciones propuestas para los niños para que las canten. Lo que más me satisface de ese repertorio es que, pese a que tal vez no se escuche en la radio, tal vez no se escuche en la televisión, ya hay como 2 o 3 generaciones de niños que han aprendido eso, particularmente y gracias a los profesores de música. Entonces, los profesores de música han encontrado en ese material una buena fuente para su labor pedagógica y educativa, y con la buena circunstancia de que yo publiqué un libro que se llama Musicosas para Musichicos, donde están las partituras de esas canciones. Esa fue un vehículo formidable para que los maestros de música se hayan aprovechado ese material, y a mí me gratifica, como lo digo, enormemente, que se conocen, que circulan. Yo he oído niños en Tunja, he oído niños en Cali, en Medellín, en Huila, cantando esas canciones, y eso me emociona mucho porque ya es un repertorio que hace presencia en la infancia ya de por lo menos de 2 o 3 generaciones. Bueno, maestro, pero a ver, usted, o sea que usted compone, hace partituras, coloca la música, todo eso, el pentagrama, todo eso lo hace usted. Sí, señor. Ha sido un proceso, no fue que de una empecé a escribir partituras, Sí. pero yo empecé como empieza todos los niños la música, porque es algo que nos llama la atención, que nos cautiva. Yo oía a una persona que tocaba guitarra y quedaba pues así, o aparecía alguien que tocaba un acordeón y quedaba maravillado. Y después ya con el tiempo entonces aprendí a tocar una guitarra, aprendí a tocar un tiple de oído, y como todos los jóvenes, entonces el vecino, el amigo, venga, hacemos un grupo, y resulté con un grupito dando unas serenatas, y entonces cantábamos las serenatas y aprendíamos las canciones de los boleros y las rancheritas y los bambucos de la época. Más adelante entré a la Tuna Javeriana y fui miembro de la Tuna Javeriana por allá en el año 70, 72. Y después el deseo de la música, pues que siempre me acompañó, que era algo supremamente importante para mí. Inclusive, primero me aproximó a personajes muy importantes, concretamente a la familia Cristancho, es una dinastía de músicos. Francisco Cristancho padre, Francisco Cristancho hijo, Mauricio Cristancho, el hermano, Ruth Maluranda, la gran pianista. Todos ellos fueron muy cercanos porque yo los busqué, y con ellos empecé a aprender un poco ya de la parte formal de la música. Hubo un momento en que yo dije, mi vida tiene que ser la música, yo no quiero más de comunicación, yo quiero es ser músico. Y renuncié a un trabajo que tenía y vendí un carro que tenía, y me fui a la Universidad Pedagógica y empecé a estudiar en la Universidad Pedagógica. ¿Qué edad tenía más o menos? Yo, esto fue en el año... ¿Cómo esa edición tan dura? Yo ya tendría por ahí unos 26, 27 años. Pero usted rápido se enfocó. Está muy joven, se enfocó rápido. Pero ya había hecho otro poco de cosas, Sí, ¿no? claro. Claro. Sí, claro. Y entonces tuve un revés, bueno, no sé, una circunstancia que no favoreció eso. Era la época también, como hablábamos de las épocas donde se agitaban tantas cosas, era la época de una gran agitación de tipo político,
y llegó un momento, y el movimiento estudiantil era una fuerza muy activa y muy belicosa. Y entonces hubo un paro, un enredo ahí con el movimiento estudiantil, y el presidente era Lleras, el que llamábamos el chiquito Lleras, y ese señor cerró la universidad, canceló el semestre. Y entonces yo quedé en mitad del semestre sin carro, sin empleo y sin universidad. Y eso fue un derrumbe para mí terrible, con la circunstancia de que por ahí a los 20 días de estar yo pues así, haciendo así, Sí, sí. y angustiado, me llamaron de la oficina donde yo había estado trabajando, que era el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Impuestos Nacionales. Me dijeron, necesitamos aquí desarrollar un proyecto, está disponible. Dije que, pero vuelvo al cargo que tenía. Dijo, no, ese cargo ya está ocupado, pero podemos hacer un contrato para que nos asesore en una campaña de comunicación. Entonces le dije, bueno, pues sí, listo, vamos. Y al siguiente semestre, pues ya no tuve el valor de volver a renunciar y volver a... Entonces me quedé, bueno, pero de todas maneras con esos brochazos de contacto con músicos, con artistas, y obviamente con autoestudio, pues aprendí lo básico de la escritura musical y ya para este momento pues soy capaz de hacer mis partituras, manejo un programa de computador que se llama El Finale, que es una herramienta maravillosa para ese propósito, y bueno, me defiendo, no sé la música que quisiera saber, cuánto diera yo pues por saber toda la armonía y toda la teoría musical, pero me alcanza para lo que puedo hacer modestamente y sobre todo con mucho cariño. Y maestro, ¿cuándo llega usted al momento de ya casarse con esas composiciones sociales, de compromiso social? O sea, ya como tal. Yo creo que desde muy temprano, porque de hecho la formación que tuve ya me daba ese sesgo de tipo social, de sensibilidad por el pueblo, de conciencia de la inequidad, de la injusticia, de reclamo por las cosas vitales y válidas para la gente. Entonces, muy temprano mi formación me puso en ese territorio. Inclusive creo que el primer bambuco con el que yo gané un concurso, que entre otras cosas ha sido una canción muy representativa de mi trabajo como artista, es una canción que se llama Alpargatas de mi tierra. Circula mucho, tiene mucha presencia en el ámbito de la música andina colombiana, y realmente fue una canción de reclamo y sobre el indígena, sobre la conciencia de nuestro mestizaje. Creo que me adelanté un poco a ideas que ahora veo admirables y gratamente expuestas y que me impulsan mucho a mí también, que es William Ospina, que nos habla con tanta vehemencia y con tanta claridad de la importancia de recuperar para nuestra cultura esas raíces de indígenas, esas raíces negras, y de sentirnos realmente como una cultura mestiza. Entonces, en Alpargatas de mi tierra, pues yo creo que ya había una semilla de esa conciencia de mestizaje y de esa importancia de valorar ese ancestro que todos lo tenemos culturalmente presente y circulando aquí por todas partes. Qué chévere. Y siguió con ese proceso de la música. ¿Qué otro tema le encanta? ¿Cuántos temas tiene, maestro? ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 3 hijos. No, pero digo musicalmente. Musicalmente. No, son también hijos, ¿sí o no? ¿O no? Sin duda. Sin duda, sí. Sí, no, pues tuve también otro estímulo muy gratificante, que fue el reconocimiento que me dio la alcaldía de vida y obra en el año 17
y eso permitió que el maestro Humberto Galindo escribiera un libro sobre mi vida artística y musical y educativa. Entonces ahí en un mini inventario que se hizo para ese libro aparecen 270 y tantas canciones que han ido apareciendo a lo largo de... Pero realmente es porque son muchos los años, ¿no? Yo ya en este momento tengo 76 años, de manera que mucha agua ha pasado bajo el río. Y toda falta, y el agua que falta, todavía falta mucha agua. Eso sí no sabemos. No, eso sí. Sí. Si algo extraordinario no pasa, todavía pasará mucha agua debajo del puente. Maestro, más de 200 reconocimientos como tal, pero no reconocimientos de los que a veces uno dice, reconocimiento del Consejo de Ibagué, que eso es a veces dudoso, ¿no? Que reconocimiento de la Asamblea, que el Congreso, no. Reconocimiento de la sociedad civil. Sí, yo creo que las instituciones educativas han sido muy generosas y queridas conmigo. Entonces aquí, por lo menos, por ejemplo, en Ibagué, hace 20 días tenía un homenaje que esta vez fue virtual por parte del Colegio Santa Teresa, muy lindo. El oficial. El oficial. También lo ha hecho la presentación. El Colegio Santa Cecilia ha sido también muy deferente conmigo. Por poner ejemplos aquí del nivel local, pero también en Paipa y en Tunja he recibido homenajes de básicamente de proyectos y procesos de tipo cultural y educativo que trabajan en el ámbito infantil o en el ámbito musical. Igualmente en Antioquia también he tenido algunos reconocimientos y homenajes, sí, cosas muy gratificantes, muy bonitas. En Pereira hubo algo que me conmovió mucho, una profesora Cecilia Tamayo, que hace trabajo con niños que tienen problemas de tipo cognitivo o algún tipo de limitación, y maneja unos proyectos admirables de arte con esos chiquillos, y me hicieron un homenaje elegantísimo, pomposísimo en Pereira, muy lindo, lo recuerdo gratamente. ¿Y los que faltan todavía? Este es uno, Sí, este claro. que ustedes están haciendo, Claro. es un homenaje Sí, que señor. valoro mucho. Valoramos porque está hecho por gente, por personas que nos llevan esa la parte humana como tal, de la producción, de lo que debe valorarse como tal, que es haber hecho mucho de la mucha vida personal por mejorar la vida de los demás. Eso es lo más importante, es entregarse uno a los demás. Por eso dice el dicho, que quien planta un árbol, sabiendo que en el futuro no va a tener la sombra, ahí ha entendido el sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida. Entonces, maestro Jiménez, dígame unas composiciones, a ver que las que más sean... usted tiene unas composiciones que más las hemos escuchado, lo que es que, bueno, el de Canto un Pijao es una composición que la conocemos, yo creo que todas las personas. Ese Canto un Pijao, ¿de dónde salió, maestro? Ese Canta un Pijao salió la música ha sido para mí una herramienta también en mi trabajo como comunicador y educador. Yo me he servido de las canciones para hacer campañas y cosas dentro de ese tipo de proyectos. Entonces, desde siempre, en el Tolima y en Bogotá y en muchos lados siempre lo he hecho de esa manera. Aquí en el Tolima, entonces, cada uno de los proyectos que manejamos tuvo su canción. Hubo una canción que se llamaba Viva Nuestra Escuela. Y en ese proyecto aquí en el Tolima estábamos manejando algo muy interesante de un programa de liderazgo para jóvenes rurales en La Trina, allí en el Líbano. Y entonces yo quise hacer una canción para esa juventud tolimense que se estaba formando allá. Y bueno, y empecé a escribir, y porque llevo en el alma un río, pues era lo que yo había visto, ¿no? No me estaba inventando nada.
era lo que en ese recorrido que decíamos de norte, sur, de centro, porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol. Empecé con ese tipo de texto. Coincidió ese trabajo con una convocatoria de La Voz del Tolima para un concurso de canción inédita tolimense. Y entonces me llamó la atención y yo dije, ¿pero qué llevo? Y como estaba trabajando esta canción, dije, pues esta canción que estoy haciendo trasciende el ámbito puramente institucional de este centro educativo y puede ser algo más de la región. Y entonces sí, terminé la canción, perfilé pues todo el texto que hay en esa obra y la presenté a ese concurso de La Voz del Tolima con su título de Canta un Pijao. Muy chévere. Y hay otras canciones que tienen que ver mucho con lo de la marcha carnaval también, ¿no es cierto? Sí, porque usted estaba vinculado mucho en la marcha carnaval. Sí, naturalmente, con el movimiento ambiental yo tengo un nexo muy grande, afectivo, emocional, de conciencia ciudadana, de admiración por lo que hacen esos jóvenes en esa tarea y una convicción muy profunda de que, en el sentido de que yo creo que en este mundo podemos tener miles de problemas, pero el problema capital y el problema central es el problema ambiental. Entonces, el problema del desempleo, el problema de otras cosas de pronto tiene un manejo, pero hasta que no tomemos conciencia de que el problema ambiental es el problema de la supervivencia de nuestra especie y de la supervivencia de otras muchas formas de vida, pues estamos perdidos, estamos fuera del tiesto. Entonces, no es por ayudarle al planeta que trabajamos en el planeta no necesita nuestra ayuda, es para garantizarle la vida a nuestra especie y es para garantizarles unas condiciones indispensables de oxígeno, de agua, de territorio a los nietos y a las generaciones que vienen. Entonces no hay problema mayor, o sea, no hay circunstancia más grave y que merezca la máxima preocupación que toda la temática ambiental. Entonces en eso yo tengo una claridad total y pienso que en este momento de mi vida es como lo más importante que yo quisiera, en lo que yo quisiera contribuir, poner algo de... Y lo hago pues ni siquiera es por una razón altruista, es por una razón también muy egoísta, es que es mi vida, es la vida de mis hijos, es la vida de mis nietas, es la vida del futuro. Entonces eso es profundo. Y entonces o arreglamos el problema del ambiente en una dimensión que cada día es más aterradora, o se nos acaba todo. Se nos acaba todo, nos quedamos sin bosques, nos quedamos sin árboles, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin oxígenos. Cuando yo era niño estudiaba geografía y nos hablaban de las nieves perpetuas. Y eran perpetuas en esa época, ¿no? Que el Nevado del Tolima, que el Nevado del Ruiz, que el Nevado del Huila. Ahora se sabe que le quedan, creo que son 20 años a nuestras nieves, entre comillas, que ya no son perpetuas. Eso es terrible, eso es terrible. El descontrol de todo este sistema hidrológico, cuando se acabe eso, el descontrol con estas agresiones que le estamos haciendo a los páramos, a los bosques, esto es una catástrofe. Lo que está pasando en el Amazonas, eso es de miedo, eso es de terror. Entonces, frente a eso, todas las movilizaciones ciudadanas son supremamente importantes, pero sobre todo las grandes decisiones que se tomen desde los gobiernos. Entonces, lo único que podemos hacer los ciudadanos es primero tomar conciencia para saber que estamos frente a algo supremamente crítico y segundo, presionar con nuestra conciencia y con nuestro poder ciudadano a las entidades, a los gobiernos. Elijamos a las personas que sí toman decisiones favorables y movilicémonos para
ser contundentes en proteger agua, territorio, vida, especies, fauna, porque ahí está todo, ahí está todo. Bueno, maestro, todo para todos, además. Sí, para todos. Y yo le quiero decir, maestro, yo soy ingeniero forestal de nuestra UT. Pues imagínate. Y resulta que a través del canal con recursos propios, ¿no? Propios, ya nos hemos recorrido, o me he recorrido todas las fuentes hídricas de Ibagué. Y usted las puede ver por el canal de YouTube mío ahí. El Chipalo lo recorrí desde el nacimiento hasta la entrega en Venadillo, al Alto Tare, que es donde desemboca. Lo mismo aquí la quebrada La Chicha, aquí las quebradas todas. Y estoy en una lucha solitaria de buscar descontaminar, porque todas, le cuento, maestro, todas nuestras fuentes hídricas están totalmente contaminadas de las aguas servidas que el misma entidad IVAL bota directamente a las quebradas. O sea, aquí estoy hablándole de algo que yo tengo grabado y no ha cambiado, a pesar de que lo he expuesto ante varios colegas, lo he expuesto ante varias entidades, ante el CIDEA. No sé si usted ha escuchado el CIDEA, que es un comité donde está la gente que más se activa en el medio ambiente a nivel oficial y lo que a nivel privado. Y no se ha logrado, llevo unos 5 o 6 años, y el sueño mío es ese, el sueño mío es entregar esas quebradas y fuentes hídricas totalmente descontaminadas, porque la gente le dice a uno, no, eso es mentira, que va a poder descontaminarlo si eso fue así. Le digo, no, esto no fue así, no, eso no es cierto, esto lo hemos cambiado nosotros siendo irresponsables desde allí. Entonces, maestro, lo invito a que de pronto me vea el programa del canal de YouTube, que ahora le doy toda la información, donde hablo yo siempre, hago 1 hora y media del Día de la Tierra, el pasado 22 de marzo, que ahí expongo todos esos puntos. Me hizo hablar porque usted habla lo que yo hablo de los programas totalmente, pero me hizo hablar, maestro. Bien, maestro, ahora otra cosa, no me perdonaría nunca la familia hablar de los hijos y de la esposa, porque imagínense, estamos en un homenaje y no hablar. Primero hablemos de la esposa, porque pues, la esposa es la madre de los hijos. Aspiramos que le dé un saludo muy especial. Bueno, es así que es grato poderlo hacer. Imagínate, con Teresita Rodríguez, que es mi esposa, ya estamos próximos a cumplir 48 años de matrimonio, o sea, estamos muy cerca de las bodas de oro. Entonces es toda una vida de acompañarnos, de apoyarnos. Obviamente que también ha habido momentos difíciles, momentos de crisis, pero hemos persistido. Entonces tenemos 3 hijos, ya obviamente grandes, una hija que es la mayor, y luego viene el segundo hijo y el tercer hijo que se demoró un poquito en llegar, pero ya todos son personas mayores de 32 años. Y tenemos 4 nietas, 2 que son paisas, que viven en Medellín, y 2 ibaguereñas, de manera que ya mis raíces se van asentando también en este territorio. Tengo 2 nietas ibaguereñas. Oiga, chévere. ¿Y ya le hizo canciones a la nieta o no? A cada una de las nietas la hemos recibido con una canción. Ahí está. La hemos recibido con una Aquí canción. sí no está aquí en casa Herrero Cuchara de palo, no. Aquí en casa Herrero Cuchara de metal, Sí. de hierro. Bien, maestro. Maestro, y a ver, no consejo, porque muchas veces no es consejo, porque a veces la música sale del corazón como de algo, pero sí hay personas que necesitan orientación, que les gusta, pero no tienen la forma de iniciar, de decir, bueno, ¿cómo arrancamos? Si alguien en este momento nos ve y conoce su proyección, toda su historial musical tan importante, ¿qué le podríamos decir a ese joven? Hay muchos jóvenes de conservatorio que estamos hablando de que está ya para salir de su universidad y quiere ser como usted, un compositor importante, no igual, porque nadie es igual que usted, ya o lo supera o quién sabe, pero no igual. Pero ¿qué recomendación se le podría hacer a esos jóvenes para que
así como usted, se botó al charco, dijo ya, vendo mi carro, vendo todo, quedo aquí sin nada y me voy por la música, que tomen esa decisión. Bueno, yo pensaría en dos tipos de recomendación. Una para cualquier muchacho de hoy, para cualquier joven. A veces hay chicos que solamente encuentran la música como la manera de oírla en un tocadiscos o como la manera de oírla en su teléfono o de oírla en la televisión, a partir de lo que suena, de lo que ponen los medios y de lo que circula socialmente. Yo les invitaría a que disfruten de eso en la manera como lo hagan, pero que piensen que ahí puede haber algo interesante para explorar. Y creo que cualquier persona tiene la posibilidad de entrar en la música como lenguaje, de entrar en la música como opción de estudio y de gozo un poco más profundo. Entonces, si hay un joven que dice, bueno, no, yo no toco guitarra, yo nunca, pero si hay un coro al cual entrar, pues yo lo invito a que entre al coro, así nunca haya cantado, pero entre en contacto con la música, porque ahí puede encontrar cosas maravillosas para su vida. Al joven que ya está en ese mundo, que ya sabe que la música lo toca profundamente, que ya tiene un proceso de formación, pues lo que puedo yo es darle un abrazo, felicitarlo por tener eso como riqueza ya personal, y obviamente invitarlo a que eso que él ya cultivó, a que eso que él ya tiene, lo siga ampliando a todas las posibilidades. La música tiene múltiples espacios de desarrollo. Para algunos puede ser la composición, para otros puede ser la investigación de las músicas populares, para otros puede ser el ambiente coral, para otros puede ser el ambiente instrumental, para otros puede ser el trabajo con niños, para otros puede ser el trabajo con adultos. ¿Cuánta falta hacen en este momento muchachos que sepan música, que busquen a personas como yo de la tercera edad para enseñarles a tocar una guitarra, para enseñarles a cantar unas canciones, para que refresquen unos bambucos, unos boleros que ya se saben? ¿Y cuántas personas están deseosas de tener ese apoyo? En fin, hay tantos espacios, tantas posibilidades, y ahora con toda esta cosa de los videos, con toda esta cosa de la virtualidad, pues también con más veras, abran su canal de YouTube, pongan ahí sus canciones, hablen de los temas musicales que conocen y saben, enséñenle a otros las cosas que ellos ya tienen como conocimiento. Hay infinidad de opciones. Hagan ensambles con amigos. Obviamente que cualquiera de esas iniciativas requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere disciplina, persistencia, y eso sí hay que ponerlo naturalmente. Pero si el corazón y el cariño están ahí, no es difícil ni la disciplina ni el esfuerzo. Oiga, maestro, usted, pues imagínese, yo creo que vamos a guardar para la segunda parte, ¿okay? Porque pues la idea es que haya una segunda parte, porque ya que haya una guitarrita, como una tocada de una música, chévere, como una velada, ¿no es cierto? Porque es genial, yo sé que es genial, porque eso lo hemos hecho ya, y con un artista logra lógicamente ya estar en el, como está el maestro Jiménez, que ha sido una persona con mucha producción y todavía está. Yo lo invito a que continúe, que no pare, no puede parar. Yo le digo al maestro, digo a la gente, a todo el mundo le digo yo, y a Consuelo a todo el mundo le digo, no paremos, porque cuando nos vayamos de esta tierra nos queda eternidad por descansar. ¿Para qué descanso aquí? Si cuando nos vayamos tenemos que vaya hacia ahí. Nos vamos a aburrir de tanto dormir y de tanto soñar por allá, de modo que aquí es para trabajar, para hacer esa parte. Entonces, maestro, yo sí quiero decirle que muchas gracias por todo, muchas gracias por habernos apoyado en el tiempo de esta entrevista,
Pero no se me va sin esta pregunta crucial. Esta pregunta no se me va. No, porque usted tiene que tener mucha seguridad de ello. ¿Cómo sueña Ibagué, maestro? ¿Cómo sueña Ibagué? Dígame una Ibagué soñada para usted, para que la gente que es política ya, que le gusta la política, que le gusta estar, hombre, lo tenga en cuenta en ese sueño de una persona que conoce Ibagué, que la conoce como tal y es estructurado para, no o bien, uno no da consejos, uno lo que hace es disertar, decir ideas. Bueno, lo que pienso para Ibagué lo pienso para el Tolima en su conjunto también. Y es porque yo quiero un Tolima musical, ambiental, musical y cultural, con gusto pongo mi parte por ese gran ideal. Es como una campaña que yo quisiera que ocurriera. Que es, espere, ¿cómo es? Otra vez, porque yo quiero un Tolima ambiental, musical y cultural, con gusto pongo mi parte en ese gran ideal. Y entonces es que me parece que la construcción de ese sueño, de ese deseo, tiene que ser una construcción colectiva, no es un decreto, no es un gobernador, no es un alcalde, que obviamente bienvenido el alcalde y el gobernador que hagan el decreto y que hagan algún esfuerzo por ese propósito, pero tiene que ser un movimiento ciudadano permanente, no puede ser algo que se agote en 3 años, es como un modo de actuar permanente de toda la ciudadanía, que dice, si yo soy conductor, entonces, porque yo quiero un Tolima ambiental, musical y cultural, con gusto pongo mi parte en ese gran ideal. Por eso economizo la gasolina de este vehículo. Por eso lo mantengo sincronizado y todo eso para no generar exhaustos que contaminen. Por eso pongo música regional en mi radio. ¿Sí? Hay un montón de cosas que un conductor debe hacer si es que quiere un Tolima ambiental, musical y cultural. Si yo soy periodista, pues otro tanto. Tengo infinidad de posibilidades para comprometerme con eso y desde mi trabajo hacer eso. Si yo soy empresario, entonces voy a hacer que mi empresa en bienestar de personal organice un coro para mis empleados. Voy a hacer que les enseñen música a mis empleados como parte de sus condiciones de bienestar. Voy a patrocinar y apoyar a esos jóvenes que estábamos hablando ahorita, que están empezando y que organizaron un grupo para que vengan y se presenten o para que vayan y toquen. 1000 cosas que se pueden ocurrir porque tengo ese anhelo de apoyar. Si yo soy un padre de familia y bueno, entonces voy a hacer que mi hijo le voy a comprar la guitarra para que tome unas clases. Y yo como papá voy a ir al coro que están organizando aquí en la iglesia para cantar y distraerme y pasarla bien. ¿Cuántas cosas cualquier persona puede imaginarse y hacer si tiene esa convicción y si quiere construir de conjunto eso? Esa es una realidad muy linda. Pues imagínate lo que es vivir en la ciudad musical. Ese debería ser un sueño para 1000 personas. Pero entonces la ciudad musical, yo soy crítico frente a lo que tenemos. Yo creo que no hemos llegado. Tenemos el deseo, que es una cosa importante. Construir un deseo es muy importante. Pero si el deseo se queda en eso y no le ponemos realidades que nutran ese deseo, pues no pasa nada. Entonces, sí, nosotros, sí, que vivimos en la ciudad musical, que somos la ciudad musical, pero la ciudad musical tiene que ser, primero, una ciudad, si hay 2 colegios que son musicales, eso no nos da todos los colegios de Ibagué deberían tener muy buenas clases de música. Todos, ¿sí? O sea, no quiere decir que todos sean colegios musicales para formar músicos, no, pero en cualquier colegio de Ibagué deberían los niños tener una formidable formación musical, cantando, tocando instrumentos, participando en una banda, entonces grupos de jazz, grupos de música popular, de música folclórica.
eso debería estar en el ámbito de cualquier colegio de Ibagué. Si pensamos en la memoria musical, Ibagué debería tener el mejor centro de documentación musical del mundo, con fotografías, con grabaciones, con partituras, con monumentos, porque trabajo es lo que hay, ¿no? porque es la ciudad musical. En otra ciudad puede que eso no haya, pero pero en Ibagué debería haberlo. Sí, sí. Entonces uno se pone a mirar cuántas cosas no tenemos todavía. Y entonces nos queda grande decir que somos la ciudad musical, hasta que no logremos lo que hay que hacer, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer aquí unos conciertos al revés, que no es el concierto de la concha acústica con 30 personas cantando aquí y 5.000 oyendo. Debería ser al contrario, con 5.000 personas cantando y 30 notables escuchando lo que no se oye en ninguna otra parte, que es un coro de toda la ciudadanía tolimense, coros de gente de aquí del barrio Ambalá y de la Comuna 3 y de la Comuna 4 y de todas partes, porque cualquier persona canta, cualquier persona está en unos coros comunitarios que ocurren allá en su barrio, que no haya que ir a cantar al conservatorio, que uno lo pueda hacer aquí en el barrio. Entonces son tantas realidades. Yo sé que hay semillas de cosas de esas, pero hemos pensado que la ciudad musical se nutre de los espectáculos. No. En todas las ciudades hay espectáculos musicales y en muchas ciudades hay mejores espectáculos que los que hay en Ibagué. Entonces sí, los espectáculos bienvenidos, y el rock al parque, y el jazz en la esquina, y lo que se quiera, muy bien. Pero eso no basta. Hay que poner lo que genera eso. ¿Cuáles son las semillas que generan para que haya el grupo de jazz, para que exista el grupo de rock? La formación, el talento cultivado, las oportunidades para todos, ¿sí? Nuestra tercera, y debería ser un pasaje delicioso de encontrarse uno en una esquina un trío tocando, en el siguiente esquina un grupo de jazz, más adelante un cuentero echando historias, enseguida un pianista tocando, en la otra esquina de atrás un niño y unos chicos tocando violines y haciendo música de cámara. Ese debería ser lo cotidiano, lo permanente en la tercera, ¿no? Que cuando alguien llegue a... Pues claro, dice, pero esto no es sorpresa porque es que estamos en la ciudad musical. Mire, camine por donde usted camine, se encuentra músicos. Debería haber unos sitios bellísimos para ir a escuchar música. A mí me duele ver la circunstancia de la coral. Me duele. Porque primero los admiro porque ellos han sido un grupo que ha sostenido ahí como en una... su cariño por las músicas tradicionales, y ahí está, entonces, pero ese debería ser un sitio magnífico, estupendo, muy bien dotado, y no debería ser el único. Debería haber en cada barrio un sitio delicioso para oír a escuchar las músicas tradicionales del Tolima y del Huila y de la región andina bueno, entonces tantas cosas por hacer que... No, pues, eso sí. Bueno, una última pregunta ya. No, es que este maestro sí escúcheme, Consuelo, pero es que esas ideas que tiene, que son realidades que hay que hacer, que se tienen que hacer, ¿alguna vez los ha expuesto a una persona de esas que tiene candidatura a una alcaldía, a una gobernación? Porque es que usted tiene ya toda la hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta para hacer de la ciudad de Ibagué la ciudad musical. ¿Usted no ha expuesto esto? Tengo un video donde dice 10 ideas para la ciudad musical que queremos, algo así. Ahí está en mi canal de YouTube. Y lo he mostrado en ambientes distintos. Lo mostré alguna vez en la Cámara de Comercio, lo mostré alguna vez en una reunión que tenía que ver algo Guillermo Alfonso Jaramillo, pero realmente
digamos, de pronto yo no tengo el temperamento de aproximarme y de entrarle al alcalde de turno o al gobernador de turno, o estar con el grupo político que presiona, que actúa. Y para bien o para mal, soy un poco como reacio a eso y digamos, mi gestión la hago como en otros espacios. No, porque ahí sería una parte cultural como tal. Sí, O sea, que es un digo, proyecto como tal que no necesita que esté matriculado en XY, sino que tiene para mí, que también trabajo hace muchos años en cultura, usted tiene la hoja de ruta. O sea, tiene la hoja de ruta, la tiene clara, la tiene perfecta. Sí, yo creo ¿Ya? que ese proyecto que te estaba medio esbozando tiene ya un buen tiempo de maduración y de reflexión y todo eso, y creo que hay unas ideas ya muy concretas de acciones perfectamente pertinentes y congruentes. Me faltó, por ejemplo, mencionarte otra idea de ese paquete, que es: necesitamos en Ibagué la industria del espectáculo. Sí. ¿Sí? Entonces, porque todo esto que estamos diciendo, el artista necesita vivir de algo, no Claro. solamente de lo bonito. Así Entonces, si lográramos, la industria del espectáculo es una posibilidad que puede aproximar a los inversionistas y a los artistas y ponerlos en un proyecto común, que es: vamos a hacer unas cosas unas revistas musicales tipo Broadway, que puedan estar un año sonando en el Teatro Tolima, y que la gente va a venir de Cali, de Medellín y de Bogotá y de la Cochinchina a mirar eso tan maravilloso que está ahí, y esos artistas pueden igualmente circular. Entonces, una industria que sea capaz de hacer esos montajes, de hacer todas esas, y quedaría para montones de espectáculos que circulen, porque es que hay otros elementos que son ricos en el Tolima. Por ejemplo, toda la parte dancística del Tolima es una maravilla. Entonces, combinar todo eso y hacer unas revistas que tengan esa altura artística es perfectamente posible, con orquestas, con coros, con bailarines, con historias contadas ahí alrededor de la música, con mitos, con leyendas, con mil cosas. Puede dar lugar a industrias maravillosas que podrían nutrir la vida de Ibagué y del Tolima, y que además pueden circular por todo el país y fuera del país como muestras geniales. No, tiene toda la razón, la tiene clara en ese sentido y sabe que hay que trabajar en eso, hay que acompañarlo en ese proyecto tan importante. Y de acá le digo a las personas allá que están en el poder: mire, a veces se pierde las cosas que están bien hechas por la politiquería. O sea, hay que ser políticos, más no politiqueros, que eso es lo importante de ejercer esa labor. Maestro, muchas gracias, hombre, porque Muy usted, amable, no le hago otra ustedes. pregunta, maestro, porque usted, oiga, porque Consuelo, Yo creo va a que ser ya- la segunda parte porque... Segunda parte ya no, y aquí ya hubo primera parte, segunda parte y No, tercera parte. aquí está. Vea, le cuento una cosa, maestro Jiménez, me quedaron preguntas ahí por hacerle. Le cuento que me tocó me tocó ir de recorte. Sí, entonces la verdad que nos toca. Fíjese que nos falta que usted nos dejó iniciados cuando cantó esa canción infantil, las maticas. de las maticas. Ahí nos dejó iniciados, lo que habría decir, bueno, cántenos otra, pero no. Entonces ahí sí toca que hacer otro programa cuando usted guste, cuando usted nos dé la oportunidad, porque yo sé que mucha gente nos va a pedir nos va a solicitar la segunda parte, yo lo sé. Entonces, maestro, muchas gracias por todo, ¿eh? No, el agradecimiento es de aquí para allá, y para los audio oyentes y videntes de este programa. Muy complacido de estar con esa audiencia, de estar con estos interlocutores. Aquí se nos ha escondido un poco la querida Olga, pero valoro mucho estos encuentros y la oportunidad de conversar de estos temas
lo agradezco también profundamente. Muy amables. En todo caso, vea, muchas gracias a todos ustedes. Sí, ahora vamos a hacer la despedida como se debe con mi amiga Olga Consuelo. Hemos concluido esta entrevista tan importante, de mucho conocimiento y muy agradable con el maestro Jiménez. Y la verdad que mientras nosotros hablábamos, pues lógicamente que Olga Consuelo, como estaba sentada, le dio frío. Y como estamos en la parte de afuera de la casa del maestro Jiménez, pues este sitio está agradable, debajo de un mango, debajo de un árbol de mango muy chévere, con todo aquí nuestro jardín. Por eso dejamos la toma amplia, ¿no? Para que se vieran las flores, el espacio. Y pues el ambiente es muy chévere, pero el problema fue que Olga Consuelo se nos enfrió. Entonces me toca a mí el difícil trabajo de volver a calentarla otra vez, porque vea, me toca a mí. Bien, Consuelo, estuvo muy atenta a la entrevista, entonces coménteme, ¿qué tal le pareció la entrevista? No, pues excelente, un invitado de lujo, de verdad que sí. Queríamos compartir con la comunidad y este espacio y que conocieran del maestro Jorge Humberto, y nos quedamos cortos en la presentación, en el homenaje, o sea, es un humilde homenaje. Corto no, con mucho usted cariño. queda con la tarea de la segunda parte porque no nos cantó. Yo recuerda que cuando hablamos de la invitación del maestro, le dije yo, la idea es hacerlo cantar, ¿se acuerda? Y usted me dijo, no, él no canta. Le dije yo, dejémoslo que se caliente, que yo sé que él puede cantar. No le insistí mucho para cantar otras porque había mucho tema, ¿sí? Entonces, a mí casi no me gusta dejar temas cortados porque de nada sirve usted tocar. No, o sea, es bueno tocar temas y llevarlos hasta el posible final para que se conozca a otros. Entonces, pero se fija que cantó y cantó bien, lo hizo ahí a capela, pero lo hizo, le quedó muy bien, ¿sí o no? Es que es maestro. Ah, bueno, pero le gané la apuesta, ¿no? Él sí lo hizo cantar. Me que, regala una canción. Es que yo le aposté y no le hice fuerza. El hombre mismo llegó y todo me la sacó, ¿sí o no? Entonces, eso es lo importante, porque las entrevistas, otra cosa que yo le decía a usted, le decía, no preparemos, porque yo conozco ya al maestro Jiménez, yo más o menos ya les llevo la secuencia, ¿sí? Y fíjese que hasta le saqué que fue seminarista. Ay, tú eres muy ágil y versátil para sacar entrevistas. Y eso no lo sabía yo, sino que yo lo estuve mirando cuando hablaba y parecía que estuviera en una homilía haciendo misa. Él tiene que tener algo de por ahí, porque eso no todo el mundo lo maneja, no, eso lo maneja personas muy especiales que han tenido ese estudio frente a ese manejo. Uno es más, por ejemplo, el caso mío, yo soy más acelerado, más rápido, ¿no? En cambio, son pausados, despacio, van viendo las palabras, pero, exacto. Entonces, Consuelo, ¿contenta? Claro que sí, muy contenta y contenta de poderles entregar a ustedes ese espacio tan agradable con el maestro Jorge Humberto. Recuerda que Consuelo también es una poeta, ella también nos ha leído sus poesías, como sí, ella tiene sus poesías, tiene un espacio en lo que hoy le tocaba ese homenaje al maestro Jiménez. Consuelo, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias al maestro Jorge Humberto y gracias a ustedes por estar ahí y por escucharnos y por vernos. Llegamos al final del noticiero Estrato 1, 2, 3, que ese es el sueño nuestro, llevar estos programas al Estrato 1, 2, 3. La gente cree que hacer cultura, que no sirve, no, hacer cultura, a la gente le encanta los programas culturales, lo que pasa es que no los hay, pero les encanta y les gusta y les fascina, y a mí también me encanta poder presentar este tipo de proyectos bonitos, porque ante todo la televisión debe ser educativa, debe fortalecer a la gente en la parte mental, en la parte espiritual y volver seres excesivamente humanos. Muchas gracias. Pasillo es una fiesta que llega a la madrugada, es una serenata de luces en 1000 ventanas. Pasillo se columpia en medio de las montañas.
Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta, instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-009, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. En las montañas de Anzoátegui, Tolima, se cultiva el más emblemático producto de la región. Con empeño, dedicación y gran esmero, cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera, de manera que se beneficie a su productor inicial con precios justos y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.